Bienvenidos a Tarde de Cine, un podcast dedicado al cine y las series. Yo soy Daniela y hoy estamos ante el cuarto capítulo de Bonus Extra. Aquí os hablaré de Argentina 1985, que ha sido nominada a los Oscar a Mejor Película Extranjera, y Pinocho de Guillermo del Toro, que ha sido nominada a Mejor Película de Animación. Empecemos con Argentina 1985. Vas a ser el fiscal del juicio más importante de la historia argentina. Estando yo en mi casa, fui secuestrada. Me tuvieron encerrada meses. La responsabilidad jerárquica es de las juntas. ¿Cómo demostramos que ellos sabían? Esta es nuestra oportunidad. Cuídate, Julio. Cuídate. Vas a meter preso a Videla. A todos los responsables. La dirección está a cargo de Santiago Metre, que también es el guionista y productor de esta película. Le reconoceréis por largometrajes como La Cordillera o El Estudiante. En cuanto al reparto, tenemos a nuestro querido Ricardo Darín y a Peter Lanzani, que si no lo recordaréis, debutó en 2007 en la serie de Casi Ángeles. Como sabréis, Metre es un director con las ideas muy claras y que las acaba plasmando muy bien en la pantalla, y aquí lo vuelve a hacer. Y mirad que no es nada fácil, ya que Argentina en 1985 nos narra el juicio que tuvo durante ese mismo año por lo ocurrido durante la dictadura, que por cierto duró 7 años hasta 1983. Nuestro protagonista es el fiscal que investigó y demostró todo lo ocurrido con los crímenes durante la dictadura, que por cierto aquí nuestro protagonista es Ricardo Darín. Un trabajo, yo creo, sinceramente muy complicado, ya que nos retrata muy bien cómo durante todos esos viajes les costó encontrar información, documentación y sobre todo todos esos testimonios, que son para mí creo que lo más importante de esta película, ya que al final ellos son los protagonistas de esta historia y a quien se debe dar visibilidad de una vez por todas, y creo que ya está viendo muchas películas que están dando protagonismo y visibilidad a esas víctimas que han quedado silenciadas durante muchísimo tiempo. También creo que se refleja muy bien esos peligros, como les van amenazando, les van siguiendo, les van ocurriendo un montón de cosas, ya que al final, el régimen no quiere que salga a la luz todo lo ocurrido. Y luego también yo creo que con el personaje de Ricardo Darín se refleja ese resentimiento por parte del pueblo argentino en varias escenas, sobre todo al principio, con ese miedo y esa impotencia de lo desconocido y saber, oye, estoy haciendo bien, o esto va a ser una pérdida de tiempo y vamos a volver a lo de antes. Y después luego, claro, todo ese enfado y frustración, una escena que para mí es de mis favoritas, donde la cámara básicamente se va moviendo en función de cómo el protagonista Ricardo Darín se va paseando por todo el escenario, que básicamente es su salón, y acaba en la terraza, mirando a sus vecinos básicamente, que están mirando también ese speech que está dando el régimen, justificando el por qué hizo las cosas como las hizo. Entonces yo creo que esa parte está súper bien hecha, porque al final es muy complicado reflejar todo ese resentimiento, esa frustración y ese dolor por parte de la sociedad argentina, pero yo creo que al final se recrea y se refleja muy bien con el personaje de Ricardo Darín, que al final transmite todo lo que la sociedad durante ese tiempo iba sintiendo. Y esa escena yo creo que refleja muy bien esa indignación y ese enfado por parte de la población, y cómo él al final toma la decisión de decir, mira, es verdad que tengo miedo, pero ya basta y vamos a hacer justicia, que ya va siendo hora. Entonces yo creo que esa escena refleja muy bien lo que la sociedad sentía, y es de mis partes favoritas de todo el metraje, ya que pienso que tiene un ritmo muy bueno. Es verdad que se hace un pelín larga al final, pero yo creo que se retrata muy bien todo lo que fue ocurriendo durante todo el juicio, y me encanta sobre todo la importancia y los ritmos pausados que se van dando durante todo los testimonios que se van dando a lo largo de la película, y a la par como la película nos
nos mete un humor bastante inteligente, para mí muy acertado, para dar ese equilibrio de esos momentos de tensión que hay, porque es una película muy, muy dura. Y al final vemos ese carácter argentino que siempre les sale como riéndose de ellos mismos, siempre recalcando cosas que al final ellos habían hecho mal y lo saben, pero aún así me encantan las películas que se acaban riéndose de sí mismas y le dan ese toque de humor que yo creo que a la película le da un toque fresco. Luego, a nivel de ambientación, vestuario y todo en general, me parece que está muy bien recreado. Y bueno, yo creo que es una película muy, muy necesaria, porque lleva a una reflexión que creo que actualmente tenemos que seguir haciéndonos, de no volver a cometer los errores del pasado, y que al final hay que darle voz a esas víctimas, que al final son las únicas que siempre se deja de lado y no se las tiene en cuenta. Así que yo la doy un 9, porque a mí me gustó mucho. Me alegro que Amazon Prime apostara y la tenga en su plataforma. Que se le haya dado una nominación a los Oscars me parece fantástico, porque creo que es de las mejores películas extranjeras que hubo el año pasado. Y pues nada, yo os la recomiendo un montón. Y a mí también es verdad, no sé si vosotros, pero me recuerda un poquito a la película de los 7 de Chicago, creo que se llamaba así, que está en Netflix, la recomiendo un montón. Y yo creo que también como crítica social también, aparte de todo lo ocurrido, también está muy bien 12 hombres sin piedad. Os lo meto aquí porque si os gusta todos estos tipos de películas que hablan sobre estos temas, creo que son películas muy importantes y que están bastante bien. Y bueno, en general creo que son películas muy necesarias. Y bueno, yo la recomiendo bastante. Si todavía no la habéis visto, pues como he dicho, está en Amazon Prime. Echarle un vistazo antes de que lleguen los Oscars, porque yo creo que os va a gustar mucho. Y bueno, y voy a finalizar con Pinocho de Guillermo del Toro. Quiero contaros una historia. Es una historia que tal vez pensáis que ya conocéis, pero no es así. ¡Justo ahí! ¿Qué es eso? ¡Papá! ¡Pero si habla! Solo es una marioneta. De eso nada. Soy un niño real. A veces las personas tienen miedo de las cosas que no conocen. No lo entiendo. ¡Oh! ¡Lo hemos encontrado! ¡Nuestra estrella! Todo el mundo te adorará y coreará tu nombre, Pinocho. ¡Pinocho! En la dirección, pues bueno, tenemos a Guillermo del Toro y a Mark Gustafson. Ya sabéis que Guillermo del Toro es conocido por trabajos como Hellboy, Laberinto del Fauno, Pacific Rim, La forma del agua, El callejón de las almas perdidas, y lo último que ha sacado es El gabinete de las curiosidades, de Guillermo del Toro, que también le ha dado por poner su nombre por todas partes. Y bueno, en el reparto pues tenemos a nuestro querido Ewan McGregor, que hace de Sebastián, David Bradley, Gregory Mann, Finn Wolf, que hace Wolfhard, hace de Polilla, Kate Blanchett, que hace de Espazaturra, John Turturro, bueno, perdonad la pronunciación, Rob Feldman, que hace de Podesta, Tim Blake Nelson, Burt Gorman, Christopher Wolf y Tilda Swinton. El guión también es de Guillermo, la música de Alexander Desplat, que es una maravilla, y la fotografía de nuestro querido Frank Passingham. Pinocho de Guillermo del Toro, wow, Bueno, os cuento. Pinocho de Guillermo del Toro recrea la historia durante la Segunda Guerra Mundial, en concreto durante la Italia de Mussolini. Aquí lo que hace es reinventar la historia, para mí creo que de una manera novedosa y muy fresca. Es verdad que mantiene ciertos aspectos de la obra original, pero a mí lo que me gustó más fue que se explaya mucho mejor sobre la vida que tienen Carlo y Geppetto. Y otro aspecto bastante interesante es que refleja muy bien el impacto de la guerra en la inocencia, ¿no? Yo creo que tratar el tema de Pinocho con estos temas, junto con también, pues evidentemente le da una nueva ambientación, es mucho más dramática, terrorífica, si puede decirse, y más realista, ¿no? En el sentido de que lo que es la historia y la manera que se cuenta para mí es un poquito más adulta, porque trata
el tema de la muerte y la pérdida de una manera como mucho más humana y mucho más adulta, para reflejar también, bueno, pues que hay a veces que pues cuando perdemos a un ser querido lo pasamos muy mal, pero yo creo que es un reflejo de cómo ciertas personas pues se toman la pérdida cuando fallece alguien. No sé, me parece muy ingenioso la manera en la que cuenta todo este tema, junto con, bueno, se refleja el tema de la religión, como era evidente durante esa época, luego la avaricia con el personaje que es que no me acuerdo cómo se llama este señor, que es el que se acaba llevando a Pinocho, ¿no? Y luego, sobre todo, me encanta al final esa representación de la inocencia, el aprendizaje que va teniendo Pinocho durante toda la película y cómo al final llega a esa madurez al final de la historia, ¿no? Creo que es una bonita manera de contar Pinocho de otra manera. Y lo que más me gustó, sin duda, aparte de todo eso, no quiero contaros todo porque creo que se disfruta mucho más viéndola, que está en Netflix, por si no la habéis visto todavía, es que dejando de lado la sobresaturación de la animación digital, aquí Guillermo del Toro y su equipo se entregan en cuerpo y alma a lo que es la técnica del stop motion. Ya sabéis que es todo fotograma, y dar la vida de estos protagonistas de esa manera, dando ese valor clásico y nostálgico y artesanal que es básicamente este pedazo de arte, no sé, me pareció brutal, porque los diseños de los personajes son una maravilla. Todos están tallados específicamente con aspectos, es verdad que un poco tétricos, porque si es que os fijáis en Pinocho da un poco de mal rollo. Pero al final yo creo que lo que es los detalles, todo cómo está pulido, y luego es verdad esa fantasía oscura pues no sé, renueva mucho el mundo de lo que es Pinocho. También es verdad que se destaca que aquí ya no hay hadas, ¿no? Y la mitología es distinta y hay criaturas como fantásticas y fabulosas. Y me pareció muy ingenioso que cambiara todo eso, pero sobre todo el mimo y el de pues básicamente representar a esos personajes como marionetas, básicamente lo que son, me pareció fascinante. Y sobre todo el curro que hay detrás, porque hacer stop motion no es nada sencillo, y al final el resultado es muy muy bueno. Sobre todo también porque a los que nos gusta mucho todo este arte, yo creo que lo valoramos un montón, y yo creo que Guillermo del Toro hace muy buen trabajo. Yo creo que en definitiva se enfrenta a una historia pues que es verdad que es conocida por todos, tiene muchas adaptaciones y una muy reciente ahora, de hace unos años, pero yo creo que al final Guillermo del Toro se desmarca bastante, logra un equilibrio perfecto entre lo que es lo novedoso y un respeto a la obra original. Así que yo os recomiendo mucho ver esta película, porque yo creo que para todos los públicos lo van a disfrutar. Los temas que tratan siempre son muy interesantes y desde una perspectiva mucho más adulta. Y luego también, si os gusta mucho la técnica, hay un vídeo de media hora que también está en Netflix, que es donde Guillermo del Toro te explica cómo, básicamente es como ¿cómo se dice esto? El detrás de cámaras, cómo te explica cómo hizo Pinocho, todo el trabajo que hay detrás, y yo creo que merece la pena también echarle un ojo. Así que os lo recomiendo un montón. No me extraña que esté nominada a Mejor Película de Animación, pues seguramente se lo lleve. Así que bueno, a ver qué pasa en los Oscars este año, porque ha habido muchas sorpresas en muchas nominaciones. Y pues nada, os lo dejo aquí, echarlas un vistazo, porque estas semanas voy a estar hablando de películas que van a estar nominadas a los Oscar, que tienen muy buena pinta. La siguiente creo que os hablaré de The Whale, también creo que os voy a hablar de Babylon y la de Tar, que creo que es lo más potente al inicio de este 2023. Así que estaros atentos a que voy a hacer nuevas reviews, y que creo que este año los Oscar van a estar muy muy interesantes. Y bueno, lo dejamos aquí.
Sabéis que lo hago con todo el amor del mundo. Espero que os hayan gustado todas estas 2 críticas que os he hecho. Sabéis que nos podéis seguir en Tarde de Cine tanto en Twitter como en Instagram. Y bueno, nos escuchamos pronto.